Sobre ética sobre las democracias populares, 1953 a 1989, por Jacobo Betancur García, Pablo Blandón Macías, Felipe Cabez Munera, del grado noveno A. Los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental se caracterizaron por una gran inestabilidad, el hecho de ser percibidos por la mayor parte de la población como sistema político, impuestos por el Ejército Rojo. En 1953, las protestas surgidas por las duras condiciones económicas a las que se habían sometido los obreros berlineses se extendieron a la mayor parte de la República Democrática Alemana, la Alemania comunista. El ejército soviético que ocupaba el país reprimió durante la rebelión. La insurrección de Berlín en 1953, la imposición de cuotas de producción más duras sin subidas salariales desencadenó el 17 de junio de 1953 el inicio de amplias protestas obreras en Berlín Oriental. En 1956, animados por la desestalinización promovida por Khrushchev, sendos movimientos de reforma triunfan en Polonia y Hungría, mientras que el líder polaco Gomulka cedió prudentemente ante las exigencias soviéticas y evitó el enfrentamiento. Imre Nagy en Hungría se puso al frente de una revolución democrática. Los tanques soviéticos pusieron fin con enorme violencia a la rebelión. Nikita Khrushchev fue el dirigente de la Unión Soviética durante una parte de la Guerra Fría. Desempeñó las funciones de primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1953 y 1964 y como presidente del Consejo de Ministros de 1958 a 1964. Khrushchev fue responsable de la desestalinización parcial de la Unión Soviética para respaldar el progreso del programa espacial soviético y varias reformas relativamente liberales. En materia de política interna, sus colegas del partido lo retiraron del poder en 1964, reemplazándolo por Leonid Brezhnev como primer secretario y Alexei Kosygin como presidente del Consejo de Ministros. Imre Nagy, 1866 y 1958, estadista húngaro, miembro del Partido Comunista, de mentalidad independiente y abierta, dirigió el gobierno revolucionario en 1956 y su enfrentamiento con la URSS precipitó la invasión soviética y la destitución y finalmente ejecución. Revolución húngara. La muerte de Stalin abrió múltiples esperanzas en las democracias populares. Rákosi, el líder stalinista húngaro que en esos momentos dirigía el país, fue sustituido por Imre Nagy en 1953. Las reformas que introdujo fueron demasiadas para Moscú y en 1955 Nagy fue sustituido y expulsado del partido. El nuevo líder Erno Nero dejó claro que las reformas no irían más allá. Sin embargo, en 1956 diversos factores transformaron radicalmente la situación húngara. Envalentonados por el informe secreto de Khrushchev y las protestas polacas que se habían llenado por el poder a Gomulka, el 23 de octubre, una gran manifestación de estudiantes clamó por reformas liberalizadoras de Budapest. El líder comunista reformista checoslovaco Dubček trata de aplicar un socialismo con rostro humano, la primera primavera de Praga. Alexander Dubček. En octubre de 1967, Dubček y sus seguidores criticaron abiertamente la política de la dirección del partido, desencadenando una crisis interna que culminó con su nombramiento como secretario general el 5 de enero de 1968. Desde ese cargo, Dubček lanzó un amplio programa de reformas conocido como la Primavera de Praga en el año 1968.
Su política de liberación buscaba lo que él denominó el socialismo del rostro humano. La Primavera de Praga. La necesidad de la primera reforma eran planteadas ya desde inicios de la década de los 60 por algunos miembros destacados del Partido Comunista Checo, entre los que destacaba el eslovaco Alexander Dubček. Sin embargo, los sectores más inmovilistas, liderados por el secretario general del partido, Anthony Novatoni, se impusieron, cegando cualquier posibilidad de reformas. (1980) Un acta no le da fuerza al gobierno a reconocer un sindicato independiente, Solidariedad, dirigido por Lech Walesa. Lech Walesa, activista sindical que organizó y dirigió de 1980 a 1990 Solidariedad, la primera organización sindical independiente en el bloque comunista. Durante un tiempo fue un líder carismático de su país. Fue presidente de Polonia de 1990 a 1995 y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1983. Testigo de las revoltas obreras de 1970, que se saldaron con manifestaciones, muertos por la policía polaca, se convirtió en el líder de las protestas en el astillero Lenin Gannat, antigua Danzig, en agosto de 1980. La amplitud de la revuelta obrera, en la que muy pronto se introdujeron demandas políticas, llevó a que el gobierno finalmente se diera y firmara un acuerdo con los representantes obreros, permitiendo a los trabajadores el derecho de organizarse libremente. Conclusión. En el plano económico, el socialismo en Europa Oriental arroja un balance general más bien pobre y desigual. Si lo primero es atribuible al ineficiente sistema económico implantado a imitación de la URSS, lo segundo tiene raíces más profundas que se adentran en la historia anterior de la Segunda Guerra Mundial.